Gracias, señora presidenta, señoras, señores legisladores, señor ministro de Justicia encargado. Como es de dominio público en el país, este contrato de compra de los grilletes electrónicos entre el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Justicia y la empresa proveedora de estos equipos estuvo viciado y lleno de incumplimientos. Así reza el propio informe de la Contraloría General del Estado, donde establece estos incumplimientos. Y es más, establece un informe con indicios de responsabilidad penal, donde hay una glosa de 9 millones de dólares en contra de la ex ministra de Justicia, Lady Zúñiga. Este es uno de los peores o más nefastos contratos que se ha realizado en el Estado ecuatoriano. Y claro, en el gobierno anterior, el Estado ecuatoriano buscó mercados alternativos para compra de equipos importantes. Y así, pues, en vez de comprar los radares franceses, compró los radares chinos. En vez de comprar los helicópteros norteamericanos, compró los helicópteros DRUF. Y en vez de comprar unos grilletes garantizados con tecnología y plataformas de primera línea, compró los grilletes chinos que no funcionan. Y claro, no solo era esto, sino que también existía la poca interacción entre las plataformas tecnológicas que tenían que estar interconectadas, y me refiero al del ECU 911, al del servidor y también la interconexión con la Policía Nacional. Esto no es nuevo en el mundo. Esto no es nuevo en el mundo, esto existe en el mundo. Lo que pasa es que si compramos tecnología de mala calidad, no funcionan, ministro. En la pesca, los barcos ecuatorianos, toda la flota pesquera ecuatoriana tiene un dispositivo DMS que está con la señal satelital conectado a un monitor en la Armada del Ecuador. Y el operador del monitor sabe dónde está cada uno de los barcos de la flota pesquera ecuatoriana. Y cuando el dispositivo deja de mandar señal porque se dañó, entonces al barco lo notifican vía otras vías, y si no lo arregla, al barco lo paran. Y si el barco entra a puerto a coger combustible y no le funciona el dispositivo, lo paran inmediatamente. Aquí hay una grave contradicción entre la información presentada por el señor fiscal general y la que presenta usted, ministro. Usted dice que todo funcionaba bien y el fiscal dice que todo funcionaba mal. Bueno, van a tener que ponerse de acuerdo o van a tener que sacar a relucir en las investigaciones qué mismo es, funcionaban o no funcionaban. El asunto es que, claro, este ciudadano ecuatoriano, exministro de Estado, involucrado en actos de corrupción, tenía un dispositivo que tenía problemas. Y estoy de acuerdo con la asambleísta que mencionó que a los que están procurados por delitos contra el Estado, hay unos de poca monta y unos que son peligrosos. Como este era un proyecto y los proyectos son experimentales, porque además había problemas y no se tenía certezas, entonces los dispositivos debían haberse puesto a los procurados de poca monta en vez de poner a los que son de alta peligrosidad. Eso también es criterio. No se trata solo de las medidas cautelares que establece el Código Orgánico Penal, se trata de criterio. Y hoy estamos lamentándonos porque se fugó. Y yo quiero ir más allá todavía. Cuando el agente que procuraba al señor Rivera, sí sabe quién es el señor Rivera, ¿no? El tío del expresidente de la República, Ricardo Rivera, resultaba pues que el señor Rivera se sacaba el dispositivo, el grillete, muchísimas veces. Esto ya se sabía, no ahora, muchos meses atrás. Rivera se sacaba y se ponía el grillete. Es decir,
ya había novedades claras de que había cómo ponerse y quitarse el grillete. Y con todos los antecedentes que estamos mencionando, tampoco se hizo nada. Sin duda, señor ministro encargado, es responsabilidad directa de su ministerio, del Ministerio de Justicia, no haber tomado medidas para reemplazar o por dar terminado el contrato con esta plataforma electrónica. El hecho de que no se haya terminado de pagar, como nos informa la exministra, ¿no?, el pago de los grilletes electrónicos, eso no nos da a nosotros ninguna garantía. ¿Dónde está este momento el reo de la justicia? Nadie sabe. ¿Por qué no se tomaron, señor ministro, otras medidas cautelares? ¿Por qué, señor ministro, no se llamó al fiscal general de la Nación si había dudas para que se tomen otro tipo de medidas y la Fiscalía pida a la jueza su intervención directa? ¿Y por qué no se dio por terminado un contrato que tiene todos estos antecedentes? No es nuevo, todos estos antecedentes. Y se esperó, y se esperó, y se esperó, hasta que finalmente el reo se escapó. Señora presidenta, señoras y señores legisladores, señor ministro. Señor ministro, por favor. Gracias, asambleísta Ron. A ver, yo creo que vale la pena aclarar una cosa o algunos temas, estimado asambleísta. Primero, hay que recordar que ha estado en curso en estos últimos meses un informe de Contraloría que ya estableció con claridad muchas recomendaciones a cumplir por parte del Ministerio de Justicia. Cuando nosotros recibimos ese informe de Contraloría, de manera inmediata dimos la disposición para que se cumpla con esas recomendaciones. Eso es importante que quede absolutamente claro. Yo jamás en mi intervención he defendido la tecnología. No puedo hacerlo, no estoy en capacidad de hacerlo. Más bien lo contrario, he dicho que me sorprende que un sistema de estas características tenga 1.299 equipos dañados. Lo que me corresponde a mí en mi encargo, en estas semanas de encargo, era garantizar de que el sistema funcione, más allá de las falencias. Y para eso se dictaron un conjunto de medidas, para que el sistema funcione. De hecho, el sistema está siendo evaluado. Y ahí vale la pena decir es que de los 2.359 dispositivos, asambleísta Ron, de los 2.359 dispositivos que están en este momento, digamos, en funcionamiento, hay 103 que reportan cuestiones similares o comportamientos similares al del dispositivo que usaba el señor Alvarado Espinel. Nosotros hemos dispuesto que se notifique a los jueces, como establece el protocolo, para que precisamente sean los jueces los que tomen las medidas. No es el Ministerio de Justicia, no es el Ejecutivo, parte procesal de este tipo de juicios. Le corresponde al juez, le corresponde al fiscal pedir las medidas o al juez determinar si las medidas son correctas, estimado asambleísta. ¿Qué medidas se han tomado? Como decía, las que nos correspondía, asambleísta, hacer que opere, que se mantenga la conectividad, esperar que exista un informe de la Contraloría para tomar las medidas que corresponden. Hoy tenemos no solamente un informe de Contraloría que generó recomendaciones, sino también tenemos un informe de Contraloría que generó responsabilidades civiles y penales. Entonces, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, además de un proceso de transición, en donde el Gobierno Nacional tiene como voluntad y como objetivo que se constituya un ente autónomo, independiente, administrativa, financieramente, altamente tecnificado, para que maneje verdaderamente y de manera eficiente los procesos de rehabilitación social. Tiene la palabra el asambleísta Luis Pachala.